El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, ya para muchos de nosotros es una certeza de que Dios, su voluntad, la finalidad de habernos creado es que todos tengamos vida en Él, vida en el Espíritu, es decir, vida de la gracia, vida en plena comunión con Él. Ya lo sabemos, pero esa vida de la gracia muchas veces se ha visto perdida por nuestras decisiones, por nuestros pecados, por esas tendencias, inclinaciones que muchas veces llegan, aparecen y cortan esa relación que nosotros tenemos con Dios. Eso es lo que nosotros llamamos hoy, lo que llamamos, o el catecismo de la iglesia llama concupiscencia. Dios nos ha salvado, Dios nos ha restaurado, nos ha devuelto la vida a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través del bautismo es borrado, ¿qué? El pecado. Sin embargo, aunque ya no tenemos la marca del pecado, es decir, nuestra naturaleza es para la gracia, seguimos todavía en esa lucha con nuestra inclinación, con nuestra tendencia que siempre nos lleva al mal. Ahora, no se trata de hablar del mal, y no me voy a adelantar ahorita al tema, pero se trata de que a pesar de nuestra inclinación al mal, Dios siempre tendrá eternamente la inclinación a llevarnos ¿a qué? A jalarnos y llevarnos al bien. Y hoy meditamos un pasaje que me encanta muchísimo, que en Hechos de los Apóstoles, este texto donde nos habla de Felipe, que es arrebatado por el Espíritu Santo y es llevado ¿a quién? A un etíope, a alguien que no conocía a Dios. Y Felipe hizo una evangelización, lo que muchos de nosotros tardamos en hacer, que muchas veces con nuestros programas de evangelización y de pastoral tardamos a veces 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 40 años, 30 años para que aquellos que nosotros queremos evangelizar se conviertan. Felipe lo hizo en un instante. En un instante. ¿Y cuál fue el secreto de Felipe? Porque cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, uno dice, este Felipe lo hizo así. Lo que para muchos les ha costado años de esfuerzo, de dedicación, testimonio, para poder hacer lo que Felipe hizo así. ¿Y cuál fue el secreto de este Felipe que se prestó a la gracia del Señor? ¿Cuál fue el secreto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es decir, Dios nos quiere salvar, Dios envió a su Hijo Jesucristo, Jesucristo subió al cielo, pero no quedamos solos porque quedamos ¿con quién?
con el Espíritu Santo prometido. Es decir, vendrá para ustedes un consolador, el Espíritu Paráclito, el Espíritu Consolador. El Espíritu Santo tiene la misión de santificar la iglesia, es decir, de santificarnos. O sea que el secreto está allí, en el Espíritu, una vida en el Espíritu, una vida profunda, una vida que hable, una vida que deje que el Espíritu hable, una vida que deje de ser tan superficial. Ahí está, Felipe no era una persona superficial, era un hombre pecador con inclinación al pecado, con tendencia al pecado, pero con una docilidad impresionante al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo en cuestión de instantes lograba transformar vidas, como lo hizo con el etíope. En un instante, alguien que no conocía de Dios se hizo cristiano. Qué increíble, ¿no? ¿Sí o no? En un instante. Miren, uno puede pasar toda una vida haciendo retiros, y no le estoy tirando piedra a nadie. Uno puede pasar toda una vida haciendo 1001 cosas para lograr que el Espíritu actúe, pero si uno no es dócil, ¿cuál fue la clave de Felipe? Fue un hombre que acogió la palabra y el Espíritu, es decir, era un hombre enamorado del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos una grave tentación y quedarnos en la superficie, quedarnos en la epidermis, en la superficie. Y muchas veces nosotros no somos gente profunda. Y gente profunda, cuando yo hablo de gente profunda, no es gente que se va por allá al quinto cielo y habla de cosas que nadie entiende. Gente profunda no es aquel que tuerce los ojos y suspira profundamente. Cuando yo hablo de gente profunda, es gente que da respuesta. Es gente que es respuesta. Es gente que, aun siendo pecadora, por encima de su debilidad, es gente que se presta para dar respuestas a los otros, es decir, para dar vida a los otros, no por mérito propio, no por mérito suyo, sino por la gracia del Espíritu Santo en él. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, y como templos del Espíritu Santo, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de dejar que el Espíritu obre en nosotros. Pero así como el Espíritu del bien, Espíritu Santo, obra en nosotros, también hay un espíritu contrario que también obra, y que también a nosotros de vez en cuando nos gusta dejarlo obrar, ¿sí? Y es ese espíritu chocarrero, ¿no? Ese espíritu chocarrero que a veces sale, ¿sí? Y ¿no entienden chocarrero? Espíritu superficial. Y hay personas que, como en Colombia había una publicidad que me gustaba muchísimo en Colombia, de un banco que se llamaba Da Vivienda, ¿sí recuerdan? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Ese era el eslogan de la publicidad. Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y a veces nosotros actuamos, hablamos, hacemos cosas y nos pasa eso. Usted, yo creo que está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la hora equivocada. Muchas veces uno es imprudente, ¿sí? Porque está en el momento equivocado o actúa en el momento equivocado. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguirnos reprochando por el momento equivocado? No, pedirle al Espíritu Santo, es decir, enamórense del Espíritu Santo y todo amor les será dado. Un enamorado o una enamorada del Espíritu Santo es un instrumento eficaz del Señor. Es alguien profundo, es alguien que realmente es respuesta y salvación para el otro. Y no es aquel que dice y habla mucho y
palabrería va, palabrería viene. Como el político que habla muy bonito y que promete cosas muy bonitas, pero yo les aseguro que cuando usted va a un discurso político, ya usted escucha un discurso político, usted no sabe ni por quién votar. Porque no hay nada que lo llame la atención. Y eso podemos convertirnos nosotros. No tengo nada en contra de la política, no quiero aclarar. Pero nosotros nos podemos convertir en gente que nos pasa lo del pastorcito mentiroso. ¿Sí recuerdan esa historia? ¿No? El pastorcito mentiroso, viene el lobo y todo el mundo venía. ¿Sí recuerdan? Viene el lobo y finalmente vino el lobo y nadie le creyó. Ahora sí me hago entender a lo que me refiero. Cuando uno se aleja del Espíritu Santo se vuelve como el pastorcito mentiroso. Y entonces llega un momento en el que cuando ya estás viviendo realmente tu necesidad, cuando estás realmente queriendo mostrar o manifestar una verdad, nadie te va a creer. Y entonces por eso dice el Señor: yo soy el alimento, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá ¿qué? Tendrá vida. Tendrá vida, y esa vida se manifestará, se mostrará a todos aquellos que necesiten descubrirla. Ahí está la eficacia. Miren, no podemos pasar por alto la palabra de Dios. No podemos distraernos. No se distraiga, porque camarón que se duerme se lo lleva y se lo lleva. No podemos distraernos y tenemos que estar atentos. Dios nos da claves, nos da pistas. Y pistas importantes, trascendentales, que no solamente pueden cambiar tu vida, sino la de los que están rodeados contigo en esta experiencia. Y por eso no podemos pasar por alto todo esto que nos dice la Sagrada Escritura. Y mucho menos ponerlos como frases de cajón, sino tienen que ser palabras transformadoras, promesas que yo acojo para poder yo ser un instrumento como Felipe eficaz. Porque usted podrá toda la vida matarse, pelar rodilla, sangrar sus rodillas, toda la vida matarse por su conversión y por la conversión de los otros, pero si usted no acoge el Espíritu Santo, se la va a pasar toda la vida matándose para que por fin algo salga y algo resulte. Dice el Señor en la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos son dados ¿por qué? Por el don de el Espíritu Santo. Por el don del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre de una vida superficial, que nos libre de charlas superficiales, de palabrería superficial. A veces hay mucha palabrería inútil que no es necesaria en nuestro caminar. A veces hay muchas actitudes inútiles que no son necesarias en nuestro caminar. Muchas actitudes inútiles que no son necesarias, que no muestran realmente la experiencia que todos nosotros hemos iniciado desde el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor. No significa entonces no se ría, no hable, no mire, no. ¿Ustedes me entienden? Es simplemente aprender a ser prudentes, no prudentistas, prudentes. ¿Y qué es un prudente? Díganmelo ustedes. Parecen regañados. No, no, no. Hay mucha gente que no habla cuando tiene que hablar, pero siente unas cosas que no debe sentir. La prudencia no es el que se queda callado. Bueno, hay gente que habla demasiado y también es imprudente, no va a decir también, no es. Pero va mucho más allá de eso. La prudencia está ¿en dónde? ¿En qué?
¿Saben dónde está la prudencia? Es simple, es sencillo. No nos compliquemos tanto la vida buscando cualidades que a lo mejor ni siquiera tenemos. Vayámonos más al corazón. La prudencia está en dejar que el Señor me guíe. Es más profundo. Señor, yo soy torpe. Ilumina mi camino. Esa es la súplica prudente. Otro texto para explicarles: el fariseo y el publicano. ¿Quién fue el imprudente? El fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como estos. ¿Quién fue el prudente? El publicano. Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Es decir, el publicano sabía quién era, y por eso le decía: Señor, yo no soy fácil. Yo no soy fácil. Y soy como un potro salvaje muchas veces, difícil de domar. Yo no soy fácil. Pero, Señor, te suplico con la gracia de tu Espíritu que tú me guíes. La súplica prudente, la prudencia. ¿Saben? La prudencia está en conocerme para asimismo saber dónde estoy y qué es lo que tengo que pedir y qué es lo que tengo que hacer. Si usted sabe quién es usted, si usted sabe dónde está usted, si usted sabe en qué lugar se encuentra usted, usted sabe que tiene que ser prudente y pedir lo que tiene que pedir, ¿sí o no? Y eso lo hizo Felipe, un hombre pecador. Simplemente se dejó, dice la palabra de Dios, lo arrebató el Espíritu. Lo arrebató. Arrebató el Espíritu. Y el Espíritu en él hizo que este etíope se convirtiera. Y el Espíritu en él no hizo que se quedara ahí contento con el éxito, porque también eso nos puede pasar y es un gesto imprudente, que nos quedamos contentos con la maravilla de los éxitos. Y nos quedamos contentos porque se convirtió ese pecador. Y resulta que el Espíritu Santo le dice: ya se convirtió, venga para acá, que esto no es suyo. Si vamos entendiendo esta palabra, venga para acá, que esto no es suyo. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, queridos hermanos, no pasemos por alto el don y la gracia del Espíritu Santo. Él es nuestro verdadero pan de cada día. Él es nuestro verdadero pan y Él es nuestro alimento. Si usted no se alimenta, se muere. Si usted no se alimenta, se seca. Si usted no se alimenta, esto que estamos haciendo que es tan profundo, celebrar una Eucaristía, en vez de ser un momento de oasis, de reabastecimiento y de gracia para usted, puede ser un desierto que lo lleva a vivir un purgatorio, un karma. Y eso nos pasa. Y ninguno de nosotros ninguno de nosotros está exento de a veces decir: ¿yo qué hago aquí? Yo chillo aquí. Y ese es el riesgo. Pero simplemente, arrebatados por el Espíritu, podemos dejar que Él sea el quien haga que nuestros pasos sean eficaces. Que así sea. Amén.